Ponemos en tus manos, que venga en el poder de tu Espíritu y que nos guíe a ser cada día mejores en todas las cosas que hacemos y emprendemos para ti, y sobre todo constantes y permanentes, declarando y ejecutando cada cosa que nos pones, que nos mandas, que tú nos exiges, y que seamos el pueblo que demuestra que te ama, que te bendice, que te honra, que te respeta, que te obedece y que guarda tus mandamientos. Esto todo lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos hoy la semilla incorruptible en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, mis amados hermanos. Este mensaje, yo le pedí al Señor que sea algo que verdaderamente nos ponga en esa posición de estar siempre permaneciendo y estar siempre animados y no dar marcha en ninguna manera, ni que nos falte la fuerza, sino que siempre estemos presentes en todo lo que Dios nos manda. La iglesia tiene que aprender que tiene como fuerza y fortaleza al Señor. La fuerza no es nuestra, la fortaleza tampoco, todo viene del Señor para poder hacer y para poder cumplir con todo lo que Él nos exige día tras día. Me daba esta escritura que hemos estado viendo últimamente, la de Filipenses 3, 13 y 14, donde el apóstol Pablo le habla precisamente a los filipenses y les dice: hermanos, búsquenla si gusta, Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es una escritura ahora sí que tan conocida, ¿verdad? Dice: pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, mis hermanos, este año pues que terminó, posiblemente quisimos hacer muchas cosas que no pudimos, pero pues ya es hora de olvidarlas y dejarlas atrás, o de emprender las mismas, pero con nueva fuerza y con nuevo brío en el Señor. Entonces olvidemos ciertamente lo que el año pasado no se dio, no se pudo hacer, pero ahora extendámonos a lo que está delante. Y le decía también en días pasados que nosotros como hijos de Dios, dice que tenemos al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿Alguien se acuerda cuál es ese supremo llamamiento de Dios en Cristo? Que alcancemos nosotros la vida eterna. Que podamos estar muy conscientes de que no estamos trabajando solo por trabajar, o que no somos cristianos solo por serlo, que no es un entretenimiento, ni tampoco es una moda, ni nada que se le parezca. Nosotros perseguimos lo que dice Romanos 6:22. Nosotros hemos sido libertados del pecado, de la ley y de la muerte, ¿sí? Y hoy debemos expresar como fruto de esa transformación la santificación. Romanos 6:22. Ahora hemos sido libertados ahora del pecado, de la muerte, de la ley. Y entonces hoy hemos sido hechos siervos de Dios, siervas de Dios, para que podamos expresarlo a Él. Entonces hoy tenemos como fruto ser cada día santificándonos para nuestro Dios, o sea, apartando nuestra vida, apartando el tiempo que Él nos demanda, apartando todo lo que tenemos que apartar para Él, y de esta manera estarlo santificando hacia su vida, hacia su ser maravilloso, y que nos toca todas las áreas de nuestra vida, la santificación. Tenemos como fruto el ser santificados en todas las áreas de nuestra vida para el Señor, porque para eso nos hizo siervos. Y finalmente entender que estamos persiguiendo un fin, que es todo esto de santificarnos, todo esto de perfeccionarnos cada día más y más, y llegar a la expresión correcta y total de la perfección que ya nos fue dada y de la santidad que nos fue dada, es para que alcancemos el fin de la vida eterna. Si no, yo creo que no habría motivo de ser cristianos. Si no tuviésemos como fin la vida eterna, yo creo que no hay ninguna razón para ser cristianos. Porque si estamos trabajando para ir a parar al infierno, pues para eso no necesita trabajar. Desde que nacimos ya estamos trabajando en eso. Nacimos con una naturaleza caída, condenada al infierno. No necesitamos trabajar por eso. Eso hemos trabajado desde que nacimos, desde que caminamos, desde que tenemos uso de razón. Por eso el Señor aquí nos hace entender
dos cosas maravillosas. Primero, cuando Dios te hace entender que fuiste apartado del pecado, limpiado del pecado, te santifica para que no solamente tú te apartes de todo lo que está dañado, sino aprendas a toda tu vida y el entorno de tu vida y todo lo que toca a tu ser, aprendas también a apartarlo para Cristo, santificarlo para la obra de Cristo. Nos está diciendo entonces, para eso te hago siervo mío, para que aprendas a entenderme, conocerme, escucharme, y de esta manera vayas tú tomando el camino diferente al que empezaste cuando naciste en esta tierra. Entonces, mis amados hermanos, cuando en nosotros no hay esa claridad, en esa diferencia, lo que es nacer con una naturaleza muerta y lo que es recuperar el origen de la vida con Dios, entonces simple y sencillamente seguimos viviendo por vivir. Y creo que definitivamente a eso no nos llama Dios. Si te saca del mundo, si te aparta del mundo para que sigas viviendo como vivías desde que tienes uso de razón, pues yo no le veo ningún objeto a eso, ni ningún objetivo, ni ninguna razón de ser, no le veo absolutamente nada de provecho. Entonces es muy importante verdaderamente entender que Él nos llamó, nos perdonó, nos metió al proceso de regeneración, nacer del agua y del espíritu para ser introducidos al reino, y entonces sí, santificarnos, y entonces hacernos sus siervos, y entonces empezar a perseguir el propósito más maravilloso de nuestra vida, que es el supremo llamamiento de Dios en Cristo, alcanzar la vida eterna. Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos, porque en realidad yo cuando analizo, pienso y le pregunto al Señor, digo, ¿realmente qué otro motivo tendríamos en la tierra para ser cristianos? Dígame alguno. ¿Qué otro motivo para ser cristiano? Dígame el que es el que usted crea en su corazón que puede servir. ¿Pero algún motivo? ¿Verdad que no hay ninguno? ¿Motivo para qué? Para no sé, para estar sanos, pues el Señor te hace sano si estás en Él. Para ser ricos en espíritu, el Señor te hace rico en espíritu. Para ser felices, pues si no tienes al Señor, de ninguna manera puedes tener la felicidad verdadera, solo la ficticia que usa el mundo. ¿Qué motivo realmente superior a alcanzar la vida eterna podríamos tener para ser cristianos? Ninguno. Por eso es tan importante que podamos darle verdadero valor y capitalizar el hecho de que como fin nosotros estamos persiguiendo la vida eterna. Por eso nos congregamos, por eso obedecemos, por eso ofrendamos, diezmamos, servimos, por eso teniendo nuestro propio templo lo cuidamos, lo arreglamos, lo pintamos, lo hermoseamos, el mobiliario, todo. Por eso somos siervos, para eso. Por eso predicamos, por eso evangelizamos, por eso obedecemos, por eso, mis amados hermanos. No hay ninguna razón que tenga un mayor valor que alcanzar la vida eterna al lado de nuestro Dios en el fin del mundo, que valga más que esto. Por eso nos desvelamos, si tú quieres, escudriñando las Escrituras. Por eso nos esforzamos por obedecer, por eso somos valientes, por estar en el punto, el momento y el lugar y la hora que Él nos cita. Por eso hacemos todo esto. Entonces, que este año, mis amados hermanos, sea un tiempo maravilloso de Dios en el que podamos capitalizar el hecho de que tenemos una razón de ser cristianos. Verdaderos cristianos, no fingidos, no religiosos tampoco. Verdadero motivo de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Que nos lleve este motivo con fuerza y valentía hacia adelante hasta que Cristo venga, o hasta que te levante de esta tierra, lo que suceda primero. Dice en Juan 17:3, una escritura también muy conocida, muy bien, ¿cómo podemos ir discerniendo qué es la vida eterna? Que la podemos ya estar gozando desde este tiempo en la tierra, pero ya con esa firme decisión y determinación de alcanzarla cuando ya no estemos en este punto terrenal. Entonces en Juan 17:3, ¿cómo dice? Esta es la vida eterna. Si alguien se preguntase eso, tú le puedes contestar, bueno, la vida eterna es que conozcamos a Dios de una manera profunda, porque dice, esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, o sea, al Creador Supremo, ¿ok? Al único y verdadero Dios, al único que existe por los siglos, amén. Entonces dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado para que precisamente traiga este mensaje maravilloso de salvación a la tierra. Hoy por hoy, mis amados hermanos, debemos entender que la tierra antes de Jesucristo había manifestaciones de Dios, sí, pero estaba realmente la mayoría perdida, sin Dios y sin esperanza. El punto es que una gran mayoría también sigue perdida, sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Pues simplemente por ignorar que hace 2000 años vino el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, a establecer un camino de salvación, a establecer una norma de salvación, establecer una forma de ser salvados, establecer una forma de escapar de la condenación eterna. Entonces, mientras el mundo ignore eso, pues definitivamente no se va a acercar a Dios y va a seguir muerto en delitos y pecados como nosotros estábamos cuando nacimos en esta tierra. ¿Estamos claros, mis amados hermanos? Es tan importante que usted conozca verdaderamente la doctrina que profesa a profundidad para que no cometa errores, no cometamos, no nos equivoquemos ya más. Entonces, ¿qué es la vida eterna, mis amados hermanos? Que conozcamos a nuestro Dios y Padre, al Creador Supremo del universo y de la tierra y de todo, de una manera profunda, porque conocerlo no es nada más saber que Él es Dios, y que Él es el Creador, y que Él es invencible, o Él es todopoderoso, y es inmutable, y que es omnipresente y omnisciente, que lo sabe todo, que está presente en todas partes donde se le busca y se le invoca. Nada más, esa es una cosa que usted tiene que saber y aclararle a la gente. Dios está en todas partes, sí, pero no se manifiesta en todas partes. Se manifiesta donde se le ama, se le busca y se le obedece. Nada más. Hay que ser claros, por eso le estoy diciendo, el Evangelio del Reino no es cualquier evangelio. El Evangelio del Reino de Dios es una verdadera norma de vida que nos hace totalmente diferentes y nos aparta del resto del mundo. Eso es lo que hay que entender, para que nosotros podamos hacer lo que debemos en cada oportunidad y no seguir creyendo que simplemente por estar de repente cuando se me ocurre en un culto y traerle de repente algo al Señor, eso ya me hizo salvo. No, mis amados hermanos, es muchísimo más que eso. Y es importantísimo saberlo, que te conozcan a ti. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué demanda? ¿Qué no demanda? ¿Qué aborrece que hagamos? ¿Qué ama que sí hagamos? Que te conozcan a ti. ¿Qué manda? ¿Cuándo lo manda? ¿Cómo lo manda? ¿En qué momento lo manda? ¿Habla de qué? Habla absolutamente de todo. Habla de la vida, habla de la muerte, habla del matrimonio, habla de la familia, habla de la paternidad y la maternidad, habla del concilio entre hermanos, habla de ser armónicos y siempre estar en armonía como familia y como cuerpo. Conocer a Dios es profundizar en todo lo que Él nos enseña, porque esto es lo que nos reditúa a vivir una vida correcta, una vida perfecta, una vida intachable, porque Dios también habla de lo intachable y de lo irreprensible. Por cuanto Él es intachable, por cuanto Él es irreprensible, por cuanto la naturaleza de Cristo fue intachable e irreprensible, entonces hoy el cuerpo de Cristo, los hijos, también deben de ser intachables e irreprensibles, portadores de la naturaleza divina. Entonces, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero, ¿ok? Y que sepan que tú eres el que envió a Jesucristo a salvar lo que se había perdido. ¿Se acuerdan de esa expresión de Cristo? He venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Qué se perdió? Se perdió la imagen, se perdió la semejanza, se perdió la vida eterna, se perdió el contacto con Dios, se perdió la comunión con Dios. ¿Se acuerda que perdió Adán y Eva al pecado? ¿Se acuerda? ¿Qué dice Dios que hizo con ellos? Dice que los arrojó del Edén, a donde Él mismo los había puesto, Él mismo los arrojó. Y puso un ángel con una espada de fuego revoloteando por todas partes para que ellos no pudiesen regresar
y tomasen del árbol de la vida eterna, porque entonces hubieran vivido muertos para siempre, y ni mismo Dios no hubiera podido ya hacer nada. Por eso los echó, por eso los separó, por eso ya no pudo, yo creo, con todo el inmenso dolor del corazón de nuestro Creador, tuvo que echarlos de su presencia y ya no tuvo más comunión con ellos. Ya no lo vieron más, ya no pasearon con él en el huerto de Edén y ya no hablaron con él, a la manera que estaban acostumbrados. Entonces, en Génesis hemos leído tanto y conocemos tanto esta escritura de 1:26, donde Dios plasma en el ser humano toda su grandeza. Plasma todo su amor, su bondad, su sabiduría, su inteligencia, todo lo plasma, porque Él dijo que el hombre iba a ser hecho conforme a ellos, Padre, Hijo y Espíritu, y conforme a la semejanza de ellos. O sea, no hay nada ni nadie, absolutamente ningún ser vivo que sea más perfecto y que haya sido ideado y concebido para ser imagen y semejanza de Dios. Amén. Por eso es algo también que ahora nosotros como hijos de Dios, mis amados hermanos, ¿qué somos? Como hijos de Dios, ¿qué somos? Pues somos como Él, idénticos a Él, ni más ni menos ni más, idénticos a Él. ¿Por qué? Porque Dios nos permitió recuperar a través de la regeneración la imagen, el código genético, la simiente, la naturaleza. Pero esto que nos reditó, ser la imagen viva de Él en la tierra. Entonces, mis hermanos, somos la imagen de un Dios maravilloso en la tierra. Y les decía hace 8 días, todas las cosas que Dios nos dice y nos enseña en la palabra deben ser tomadas como realidades a nuestra vida. No como un cuento, como una fantasía, como una mera frase célebre, lo que usted quiera. Son realidades a nuestra vida que debemos capitalizar en nuestra vida, capturarlas en nuestro corazón para que podamos darle seguimiento y validez a esto que Dios hizo de nosotros. Imagen y semejanza, como uno de nosotros, ¿sí? Nuestro Dios y Padre nos puso un ejemplo en Jesucristo, porque Jesucristo dijo nuestro Señor, así como les he dado ejemplo, como he cumplido y como he hecho ante tus ojos, así hagan ustedes. Y se acuerda que hace 8 días le decía, y en la cruz del Calvario, antes de exhalar su último suspiro, nuestro Señor dijo, es consumado. Todo el plan perfecto, el plan de redención, el plan de comprar de nueva cuenta hacia atrás a todos los que quieran, el plan de redimir, el plan de salvar, el plan de volver a plasmar la imagen y la semejanza en el hombre, estaba consumado. Porque Él, siendo conocido como el Cordero de Dios, se le permitió tener el sacrificio perfecto, sublime, único, irrepetible, para que el hombre entonces pudiese ser salvado. El único sacrificio que Dios acepta para estar bien ante Él es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amén, mis amados. Todo esto, ¿por qué es tan importante para nosotros? Porque nos sirve para corregir malas doctrinas, malas enseñanzas, para corregir sectas y lo que usted quiera, que piensan que pueden ser salvos por medio de un sinfín de cosas, pero se les olvida que Dios no tiene ningún camino más, ninguna verdad más y ninguna vida más aparte de Jesucristo. Pero eso no es tan importante para el mundo que no lo sabe, sino para nosotros hoy como hijos, para que podamos darlo al mundo que no lo sabe. ¿De acuerdo, mis hermanos? Porque si no, la gente va a seguir rodando en equivocaciones, en idolatrías, en todo lo que aborrece Dios, en creer en otros dioses, en creer en otras cosas y pretender que por eso algún día pueden llegar a la presencia de Dios, a la vida eterna. Porque también sabemos que llegar a la presencia de Dios se va a llegar. Porque todo mundo, todo ser vivo, humano, comparecerá ante el tribunal de Cristo. Entonces, mire, qué tremendo es todo esto, mis hermanos, porque cuando Dios nos está enseñando a poner cada cosa en su lugar, capitalizamos un evangelio sano, en una sana doctrina que pone cada cosa en su lugar y que no se debe equivocar absolutamente en nada, ni pensar cosas que están fuera del contexto que Dios ha determinado para su iglesia.
Entonces, Jesucristo nos dio un maravilloso ejemplo y Él nos dijo, yo les he dado ejemplo. Me vieron actuar, me vieron proceder, me vieron ejecutar, me vieron accionar, me vieron reaccionar. Entonces, así como yo les he dado ejemplo, así ustedes hoy deben de estarlo mirando constantemente este ejemplo. De ahí que escudriñamos las Escrituras día tras día, con el tiempo que Dios nos permite para poder estar haciendo conforme al diseño de Dios. Conforme al diseño de Dios, mis amados hermanos, porque está dado, está plasmado, y nosotros conscientes de esta realidad de haber recuperado la imagen perdida, de haber sido regresados al origen, entonces nosotros podemos estarle dando seguimiento a nuestra fe, seguimiento, que sea una fe tangible, una fe verdadera, una fe de Dios, es la única que Él acepta, la fe que Él creó y que Él distribuyó entre su pueblo, desde tiempos inmemoria, acuérdense. Él levantó al pueblo de Israel desde tiempos inmemoria. Él levantó, bueno, primero por desobediencia, ¿verdad? Y por todo lo que usted ya sabe, fueron capturados en Egipto, donde cayeron esclavos más de 430 años. Durante 430 años estuvieron esclavos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Por desobedientes. Porque tenían una dura cerviz que siempre le estaban oponiendo y reclamando cosas a Dios. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos buena comida y buena ropa. Y aquí en el desierto no hay donde comprar guaraches, no hay donde comprar una túnica. Pero no se daban cuenta que sus guaraches o sus calzados no envejecían. No envejecían durante todo el tiempo que anduvieron caminando en el desierto. Le exigían carne a Dios. Y el día que dijo Dios, bueno, ya estuvo suave, esto siempre exigiendo carne, no les gusta el cereal o el maná que les doy todos los días para que estén sustentados, ellos a fuerzas quieren carne. ¿Y qué hizo Dios? Dice que levantó como 3 metros cuando les mandó las codornices. Ya hasta que dijeron, dice que echaban ya la carne por las narices. Imagínense qué tremendo es desafiar a Dios. No aceptar su perfecta voluntad. Porque Dios dice que su voluntad hacia nosotros es perfecta, es buena. ¿O no dice eso? Sí, dice que es muy buena y agradable y perfecta y santa. Entonces, ¿por qué nosotros, en lugar de abocarnos a hacerla perfecta, por qué siempre tratamos, o por qué el ser humano trata de buscar y hacer cosas que Dios no ha determinado? Y dejemos al ser humano, pero dirijámonos a los hijos de Dios, a los constituidos con derecho a ser hijos. Entonces, hay tantas cosas, mis hermanos, en que nosotros debemos de pensar cómo estamos procediendo, cómo estamos haciendo las cosas. Por eso yo le decía, Señor, estamos empezando un año. Hoy es el primer culto. ¿Qué puede escuchar tu pueblo, tus hijos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué me das para darles? Y le decía hace un momento, creo que es muy importante para nosotros ser determinados. Comprometernos no con el hombre, sino con Dios. Temor reverente para Dios, no para el hombre. Olvídese. A veces yo sé que los pastores tenemos mala fama de que regañamos, exigimos, gritamos tal vez. Hermano, tenga temor de Dios, no tenga temor del hombre. El hombre realmente no puede hacer absolutamente nada, o un siervo y sierva de Dios, diferente a lo que Dios determine. El temor reverente siempre se dirige hacia nuestro Creador, no hacia el hombre. El hombre realmente es siervo, debe aprender a acatar, a obedecer, a sujetarse, pero verdaderamente quien determina lo que va a pasar y lo que no va a pasar en nuestra vida es nuestro Dios Altísimo. Por eso no hay necesidad de que usted tenga temor del hombre, no, téngalo de Dios, porque Él es el que tiene autoridad sobre la vida y también sobre la muerte. Entonces, si hacemos algo incorrecto, indebido,
el hombre no tiene cuentas que pedirte. Claro, te va a exhortar en amor y decirte, estás mal, esto que estás haciendo no es de Dios, no es correcto. Pero fuera de eso, quien da la verdadera justicia para nuestra vida, para bien o para mal, es Dios. Es Dios, mis hermanos. Y al que debemos amar y respetar y honrar y obedecer es a Dios. Es obvio que Él tiene autoridad delegada en la tierra y que también ha sido puesta para ser respetada y amada y honrada, pero definitivamente el juicio al que estamos expuestos día tras día no viene nunca jamás del hombre, viene de Dios. Entonces es importante aprender todas estas cosas para no equivocarnos en todo lo que apreciamos, mis hermanos. Cuando nosotros estamos estudiando las Escrituras, miramos a un hombre de Dios llamado Pablo, anteriormente Saulo de Tarso, convertido el apóstol Pablo, que también se dedicó a hacer absolutamente todo lo que Dios le mandó. Fue muy privilegiado porque fue directamente discipulado por Cristo. Durante 3 días, estando ciego, sin comer y beber, imagínense, era puro espíritu. Era puro espíritu, Saulo de Tarso, antes de que Cristo lo empezara a discipular. Y le bastaron 3 días a Cristo tratar con él desde que lo enfrenta en el camino a Damasco, ¿se acuerda? Lo manda a Damasco, lo recibe Ananías y está 3 días. 3 días sin comer ni beber. 3 días, yo quiero creer que Cristo Jesús hablándole y enseñándolo en un discipulado directamente divino. A los 3 días proceden a su bautismo para que nazca de nuevo de agua y espíritu, y yo creo que a partir de ese tiempo Cristo ya no lo abandonó. Y él expresaba a Pablo y decía, yo he sido enseñado directamente, a mí me ha hablado mi Señor, lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar. Y recibió un discipulado tan poderoso, tan privilegiado, que le constituyó o le hizo ser el apóstol más reconocido y más chambeador, porque acuérdense que se fue a las naciones a evangelizarlas, y evangelizó varios continentes, no solamente ahí en Israel, o no solamente ahí en Jerusalén, en Judea. Él se fue a todo lugar y hasta lo último de la tierra, porque el apóstol entendió que cuando recibieron la revelación de recibir el poder, después de estar 40 días esperando la manifestación del Espíritu Santo, y cuando le dijo, cuando venga sobre todos, sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán el poder que necesitan para hacerme testigos hasta lo último de la tierra. Lo maravilloso es que esas realidades de hace 2000 años, mis amados hermanos, las tenemos también nosotros. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Esa realidad la tenemos también nosotros. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que testifiquen de un Dios vivo y verdadero. Para que sepan que ustedes son, voy a plantarlo así, son mi continuidad en la tierra. Ustedes son los que me representarán en la tierra, los que reciben el poder y que son capaces de ser testigos. Primer entorno, segundo entorno, tercer entorno y hasta lo último de la tierra. Samaria, Judea, Jerusalén, Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Para hacer eso necesitamos haber sido llenos del Espíritu Santo. Para ser determinados necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para ser eficaces, eficientes y efectivos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para poder ser poseedores de todo lo que la tierra prometida nos tiene, la que Dios nos dio donde vivimos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque el poder para mover las cosas, para controlar, para discernir, para entender, para detener la obra maligna, para deshabilitar armas forjadas en contra de la iglesia, en contra de cada uno de nosotros, se necesita el poder de Dios. Se necesita
la comunión con nuestro Dios. Se necesita estar llenos de su Espíritu constantemente, practicando la llenura del Espíritu, ejercitando nuestro lenguaje espiritual y de esta manera estar también comunicados día tras día con nuestro Dios. Por eso, usted sabe la Escritura que siempre les estoy dando de Judas 20. Edifíquense en su santísima fe, oren en el Espíritu. Oren en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios manifestándose a través de nosotros. Manifestándose. Si a mí alguno de ustedes o algún hermano, una condición me comunica que tiene algún problema, alguna necesidad, ¿sabe lo primero que me pongo a hacer? Es orar en el Espíritu. Para que tome Dios el control de lo que está sucediendo en la vida de cada uno. Posteriormente podemos orar en el entendimiento, así como cantamos también en el entendimiento y también cantamos en el Espíritu. O sea, una vida tan maravillosa, mis hermanos, como hijos de Dios, que verdaderamente solo se puede equivocar quien no tiene realmente el interés de estar verdaderamente cerca de Dios. Pero si nosotros hemos determinado una cosa, y esta cosa de ser verdaderos cristianos e hijos de Dios nos es firme, entonces vamos a ponernos a hacer lo que debemos hacer. No lo que queramos, no lo que podamos, no lo que nos convenga, no, lo que debemos hacer en el camino de Dios. Siempre puntuales, siempre presentes, siempre obedientes, siempre ejecutando, para que seamos irreprensibles y seamos intachables hijos de Dios, y para que la tan grande nube de testigos que tenemos alrededor no pueda decir nada absolutamente de nosotros en una manera negativa. Y si lo dice, está mintiendo, porque la palabra lo dice. Hablarán mal de ustedes mintiendo. Entonces, mis amados hermanos, yo veo como maravilloso todo esto que Dios nos ha dado, que Dios ha hecho en nuestras vidas, y que definitivamente solamente vamos a perder si nosotros lo queremos, si así lo determinamos, si así lo deseamos. Yo le preguntaría en este punto, ¿por qué cree usted que Adán y Eva perdieron? Piense un momento, ¿por qué perdieron? Por desobediencia, por decisión, ¿qué más? Porque ellos así lo determinaron. A Eva primero, pues después Adán fue seducido y fue contagiado, pero Eva determinó desobedecer. Determinó, ¿qué más? Salirse de la protección. ¿Qué les había dicho Dios? El día que de ese fruto comiereis, que está prohibido, ¿qué les dijo? Ciertamente morirán. Ciertamente. Mire que no le dijo, miren, si me desobedecen y comen del fruto, se van a morir, se van a morir. Se los advierto. No les dijo así. Le dijo, ciertamente, o sea, sin lugar a duda. No se equivoquen. No piensen diferente. Ciertamente morirán. Entonces Eva se pone a platicar con Satanás o con Lucifer, y pues él la seduce y ella determina pecar. Dice que vio el fruto, que era de buen ver, apetecible, ¿verdad? Que estaba muy excelente, muy hermoso el fruto. A lo mejor por eso algunos por ahí dicen que era manzana, pero yo creo que era un mango. Pero digo, una manzana muy hermosa, muy bonita, pero también hay mangos así. O una fresa sería. ¿Qué le gusta que fuera? Porque finalmente no dice que era un manzanal el árbol, ¿verdad? A lo mejor era una naranja. No, porque las sandías son... Ándale, un durazno, sí. Entonces vea pues, ciertamente que ¿usted cree que, por ejemplo, esa sentencia de Dios, cuando le dijo, el día que desobedezcan y comieran, ciertamente, le hago una pregunta, ¿cree usted que esa sentencia de Dios sigue vigente?
¿Pasó a todo el género humano? ¿Por qué ve que es para nosotros tan comprometido desobedecer? Porque si nosotros no entendemos esa sentencia de Dios, porque es una sentencia, no realmente solo, miren, no le dijo a Adán y Eva, si ustedes pecan y me desobedecen, me van a poner a pensar entre si los castigo, no los castigo, entre si les sigo dando frutos o ya no, les doy unas cuantas nalgadas y ahí muere. No dijo nada de eso. No dijo Dios nada de eso. Él fue contundente en la sentencia al decirles, ciertamente morirán. Por eso, mis amados hermanos, es tan delicadísimo para nosotros hoy. Por eso, una vez más les vuelvo a decir, todo lo que Dios nos enseña para nosotros no son sugerencias, son realidades. No podemos vivir un evangelio de sugerencias, de pretensiones, de semejanza. Pues más o menos quiso decir esto Dios, pero yo creo que no, en ese momento fue porque estaba muy molesto con Adán y Eva. Pero Dios no es así, Dios es amor, Dios es misericordioso. En eso se equivoca el mundo entero, y hasta nosotros los que decimos que estamos con el Señor también nos podemos equivocar. Es que Dios es amor, Dios no me va a condenar, y Dios sabe que yo lo amo, Dios sabe que yo, pues las veces que he podido he estado con Él, y las veces que he hecho lo que Él me manda, Él lo he hecho, y cuando no, pues ya ni hablar, pero Él sabe que Él me ama. Y la verdad sea dicha, mis amados, les voy a enseñar algo que he enseñado desde hace muchos años y se lo vuelvo a enseñar hoy. El truco de Satanás es mezclar la verdad de Dios con su mentira. ¿Para qué? Para capturarnos. Y usted lo comprueba ahí en el huerto de Edén. Porque él primero le habló con verdad a Eva. De manera que ha dicho Dios que si comen del fruto prohibido y Eva le dijo, sí, es cierto, eso es verdad. El Señor ha dicho que no comamos del fruto prohibido porque ciertamente moriremos. Y en automático le dio Satanás la mentira. ¿Qué le contestó? No moriréis. ¿Eso era verdad o eso era mentira? Eso era mentira. Pero Dios les había dicho, ciertamente moriréis. ¿Qué hizo Satanás? Mezcló la verdad de Dios con su mentira y Adán y Eva cayeron en ella. Eso es, mis amados hermanos, lo que puede suceder hoy constantemente entre el pueblo de Dios si no se pone verdaderamente listo, verdaderamente avispado, verdaderamente entendido de las cosas del Señor. No creer que estamos exentos del castigo de Dios por desobediencia. Nunca jamás lo hemos estado. Él nunca ha revocado esa sentencia. Nunca. Más bien la ha confirmado. Porque la paga del pecado es muerte. Porque el alma que peca morirá. Porque Dios no tiene por inocente al culpable. O sea, Dios no la ha revocado, más bien la ha confirmado esa sentencia de pecar, de proceder mal, de hacer lo malo ante los ojos de Dios, cuando ya hemos sido contaminados de la verdad, la vida y el camino. Hemos sido contagiados de Cristo, de su naturaleza de Cristo. Ya no podemos decir que no sabemos, que no entendimos, que no, bueno, pudiera ser que sí, pero más vale que nos pongamos muy listos, ¿no creen? ¿No creen? Porque si no, quiero compartirles otra escritura, ya para que empecemos a terminar, que está en Juan 17, en el verso 4. Porque finalmente, para esto hemos sido creados, llamados, formados, hechos, y esto debe ser contundente en nuestra vida. Dice Juan 17, 4, Jesucristo orando por todos sus discípulos en ese momento y los que vendrían. Le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra. Énfasis, porque es lo que hoy nos toca a nosotros hacer. Amén. Amén, mis amados. Yo te he glorificado en la tierra. Es tu deber de hoy y de mañana y era el de ayer.
pero como ayer ya se volvió viejo, es el de hoy, el de mañana y el de los que vienen. Yo te he glorificado en la tierra, una declaración de Cristo que hoy le atañe a la iglesia, hoy le atañe al cuerpo, hacer lo mismo, seguir el ejemplo les he dado. Yo te he glorificado en la tierra porque acabé la obra que me diste para hacer. Te glorifiqué en la tierra porque obedecí al 100%, porque me sometí a tu gobierno al 100% y porque acabé la obra que me diste que yo hiciera. Por eso pudo decir en la cruz del Calvario, un segundo antes de exhalar su último suspiro, es consumado. Él sabía perfectamente a nuestro Señor que había sido perfecto, obediente, santo, respetando, amando, honrando al Padre y haciendo absolutamente todo lo que Él le había mandado hacer. Por eso la escritura que nos ha repetido tanto el año pasado, Juan 5:19, ¿se acuerda? No puede el Hijo de Dios hacer nada por sí mismo. ¿Ok? Juan 5:19 nos lo ha dicho y dicho y dicho, mucho el año pasado. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Solamente, ¿qué es lo que hace el Hijo? Lo que ve hacer al Padre, eso hace. Y siempre hace lo que al Padre le agrada, le agrada, le agrada, le agrada. Sí, mis hermanos, verso 6. En el verso 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres. Eso es algo que hoy también tenemos que ocuparnos en ello. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, o sea, a sus discípulos, a los 12 apóstoles y a todos los que le seguían. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Yo podría decir, por ejemplo, Padre, yo he manifestado tu nombre a todos los hombres y mujeres, pequeños, ancianos, niños que me has dado para perfeccionarlos. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es, hermano Mago? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el del apóstol, el profeta, el evangelista y el maestro? El mismo. Por eso yo podría decir, tengo que ser capaz de decir como Cristo, les he manifestado tu nombre a los hombres y mujeres y niños y ancianos que del mundo tú me has dado, para que lo manifiesten como yo se los he manifestado. Todo siervo y sierva de Dios debe ser capaz de decir eso. Y decirlo sin ambaje, sin empacho, sin pena, sin temor, sin nada. A ese grado debe de llegar, porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo. El apóstol Pablo también lo hizo. Entonces nosotros, imagínense, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos, ustedes son todos de Cristo, no son míos, yo soy de Cristo también. Tuyos eran y me los diste, dice, y les he enseñado a que guarden tu palabra. El gran anhelo de todo siervo y sierva de Dios es que quien les escucha como discípulos aprendan a guardar su palabra. Pero el siervo primero y la sierva primero y todo el servidor de Cristo, adiestradores, discipuladores, asistencia pastoral, todos tienen que aprender a guardar. Si así han sido enseñados a guardar y han visto guardar a la sierva, al siervo, entonces ellos deben aprender a guardar, porque cuando les hablen del siervo, ustedes podrán decir, no sirvió para nada, o sí sirvió mucho, me ayudó y me enseñó a hacer lo que yo debía de hacer. Por eso Cristo era capaz de decir, yo les manifesté tu nombre a todos los hombres que del mundo me diste, eran tuyos, pero tú me los diste y les enseñé a guardar tu palabra. Tal vez a nivel tierra, mis hermanos, para ningún siervo y sierva hay mayor satisfacción que ver a los hombres que tiene bajo su cuidado y mujeres a guardar la palabra de Dios. Créanme que sí, eso es hermoso. Y que los templos cada vez estuvieran más llenos y más llenos y más llenos. No más vacíos, sino más llenos. No más vacíos, sino más llenos, más llenos, más llenos. ¿Por qué? Porque estamos siendo ejemplo. Nosotros estamos siendo ejemplo. Porque la gente solo al mirarnos
que somos diferentes, actuamos diferente, hablamos diferente, accionamos diferente, reaccionamos diferente, testificamos diferente. Entonces solo por vernos quiere venir a ver lo que estamos haciendo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que los que andaban con Cristo querían, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Porque esa palabra que tú das, yo la quiero estar escuchando día tras día contigo. ¿Dónde vives para irme contigo? Solo que Cristo le decía, no, yo no tengo dónde vivir. Yo vivo en todas partes y en ninguna. Casi les contestó el Señor, ¿verdad? Estoy en todas partes, pero tampoco en ninguna. Pero la gente que hoy nos mira, que pudiera decir, oiga, hoy es vecino, hoy es hermana, hoy es hermano, hoy es mamá, papá, tío, hoy es ¿por qué tú has cambiado tanto? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya te lavaron el cerebro? Y entonces tú podrías contestar definitivamente, porque lo tenía lleno de muerte y de mugre y de basura. Sí necesitaba que me lo lavaran, lo tenía yo totalmente muerto el cerebro. O ya me lo lavaron, o ya entiendo lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es ser hijo de Dios, lo que es ser un impío, un inconverso, y todo lo que usted ya sabe, mi hermano. Y si no lo sabe, pues no tiene más que preguntarlo, así va a estar seguro de lo que está enseñando. Termino diciéndoles, nosotros como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, somos la expresión exacta de su naturaleza. ¿Pueden decirlo conmigo? Yo soy la expresión exacta de la naturaleza de Cristo. Yo soy la expresión exacta de la naturaleza de Cristo. Yo soy la expresión exacta de la naturaleza de Cristo. Eso somos. Si lo crees, no importa, lo somos. Si no lo crees, tampoco importa, lo seguimos siendo. Si cuesta trabajo creerlo, tampoco importa, lo seguimos siendo. O sea, lo que Dios determinó para nosotros que seamos no depende de nosotros, ni depende del conocimiento, ni de la estatura espiritual, ni de la raza, ni del color, ni de la lengua, ni de nada. Depende de la obra maravillosa que Cristo ha hecho en todos los que le buscan con todo su corazón. Somos la expresión exacta de la naturaleza de Cristo, y esta expresión debe manifestarse en nosotros. Escúcheme bien y vuélvaselo a repetir o escríbalo como quiera. Esta expresión debe manifestarse en nosotros, porque ¿para qué somos la expresión exacta de la naturaleza de Cristo? Alguien dígame. ¿Para guardarla en un baúl? ¿Para esconderla abajo del almud? ¿Para qué somos la expresión exacta de la naturaleza de Cristo? Para manifestarla en expresión todo el tiempo, a todo el mundo, todo el día y todos los días de nuestra vida, hasta que Cristo venga. Le repito por si está escribiendo. ¿Para qué soy la expresión de Cristo? Para manifestarla a todo el mundo y que se vea en mí todo el tiempo, todo el día y todos los días hasta que Cristo venga. Porque si no es de esta manera, mis hermanos, estas palabras o frases que me da el Señor y que las escribo inmediato cuando me las da, si no las hacemos de esta manera, entonces estamos cometiendo errores. Y por eso este año yo le digo, Señor, ayúdanos a que este año sea más contundente en nuestra fe, más firme, más expresiva, más conforme a tu diseño, conforme a tu amor, conforme a la semejanza, conforme a lo que nos diste, conforme a lo que hiciste, porque es lo que necesitamos como iglesia. Como iglesia, mis amados hermanos, no necesitamos a lo mejor estar 24 horas pegados a la Escritura, porque si ya tenemos 10, 5, 15, 20, 30 años leyendo la Escritura, pues yo podría decir que ya nos la sabemos prácticamente en lo que es relevante e importante para este siglo, ya la sabemos toda. Cómo comportarnos, cómo ser, cómo accionar, cómo reaccionar en toda situación. Sujetar a nuestro hombre interior para que no grite, no pelee, no odie, no se enoje, no envidie, no tenga celo de nada. O sea, ya lo sabemos. No mentir, no robar, no gritar, no
no practicar hechicería, ni brujería, ni fornicación, ni adulterio. O sea, ya lo sabemos todo lo que nos hace santos, portarnos a la altura de la circunstancia que Dios determinó para nosotros, amén. Y creo que haciendo eso tendremos verdaderamente muchos días, todo un año, y el que viene de tranquilidad y de paz y de gozo y de regocijo hasta que Cristo nuestro Señor se manifieste. Amén, mis hermanos, pongámonos en pie. Démosle gracias a Dios. Yo quiero que te tomes un minuto en tu lugar y le des gracias a Dios por ese año que terminó. Hoy estamos con vida, y lo que quieras que haga en tu vida en este año que empieza prácticamente ayer, hoy, pues por eso dale gracias. Ponlo en su corazón, lo que él ya sabe que lo tienes, pero pues él dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Todo lo que me pidierais, hacerlo en el nombre de mi Hijo Jesucristo, y yo lo haré. Entonces, hoy pidámosle. Tómate unos minutos y pídele lo que tú quieras que tener para este año, y que verdaderamente sea extraordinario. Amén. Adelante, mi amor, mi hermano, oremos.